Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una... RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 6 de marzo del año 2018, cuando son las 5:06 de la tarde. Tenemos todo listo para analizar y compartir las informaciones que se han producido en nuestro país, más allá de nuestras fronteras. A esta hora, sectores de la sociedad civil organizada realizaron asamblea en la Universidad Central de Venezuela bajo el lema Venezuela no se rinde, con la finalidad de crear un frente amplio para la lucha contra la dictadura. El documento leído por la periodista Alba Cecilia Mujica. Los asistentes se comprometieron a empezar a dar su contribución para que se haga realidad el deseo de cambio del pueblo venezolano. También asumieron el compromiso de cambiar al país de este lugar inhóspito que es hoy en un espacio para la vida, la convivencia, la solidaridad, que permita el regreso de la diáspora y la libertad de los presos políticos. Exigieron que se restablezca la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes y la plena vigencia de la Constitución. Pidieron un árbitro imparcial para ejercer el derecho al voto. Con la participación de representantes de los sindicatos, del sector empresarial, universitarios, familiares de las víctimas de la represión, políticos y la Iglesia Católica, los asistentes se comprometieron a impulsar nuevas formas organizativas cuya conformación resulte en un amplio consenso. El diputado por Primero Justicia y gobernador electo en Zulia, Juan Pablo Guanipa, informó desde el aula magna que la oposición anunciará la conformación de un frente democrático el próximo jueves, que va a convocar a los sectores reunidos hoy en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar a las 5:30 ampliamente acerca de este tema y a lo largo de todo el programa, la tarde de hoy. 3 datos. El gobierno de Colombia cerrará la frontera con Venezuela desde el jueves 8 de marzo y hasta el domingo 11 de marzo, motivado a las elecciones parlamentarias convocadas este fin de semana en ese país. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se declaró competente para conocer y sustanciar el proceso de antejuicio de mérito solicitado por la fiscal general contra el presidente Nicolás Maduro por el supuesto pago de sobornos en el caso Odebrecht. Y más allá de nuestras fronteras, el Tribunal Supremo de Justicia, pero en Brasil, rechazó recurso del expresidente Lula da Silva para evitar ir a prisión. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a uno de los asistentes a esta actividad en el aula magna, gobernador electo por Bolívar, aunque sin reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, luego de haber denunciado irregularidades. Se trata del dirigente de la causa R, Andrés Velázquez. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. A la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión, una primera valoración acerca de lo ocurrido hoy en la Universidad Central de Venezuela, este compromiso adquirido por sectores organizados de la sociedad civil para rescatar la democracia en nuestro país y de qué manera la unidad va a integrarlos a la conformación de un posible frente democrático o frente amplio en el futuro. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, lo de hoy en la Universidad Central de Venezuela desde el aula magna puede ser calificado como extraordinario.
En principio, así lo califico desde el punto de vista personal, un acto auspicioso de una demostración unitaria fuera de serie, extraordinaria, como lo señalé, y de la misma manera un acto de reconciliación, porque tomemos en consideración que allí tomó la palabra o tomaron la palabra sectores que antes se identificaban con el régimen y bueno, y que como ellos mismos se hacen llamar una suerte de chavismo democrático, en todo caso disidencia, pero lo importante a destacar en este caso es el grado de tolerancia existente en todo ese auditorium que repleto, que no le cabía una aguja, bueno, sencillamente pudo escuchar extraordinarios mensajes de todos los sectores sociales, de los trabajadores diversos, sector petrolero, sector salud, sector educación, profesionales, colegios profesionales, el sector empresarial. Bueno, realmente fue un acto apoteósico y que yo diría que después de todos los eventos del año pasado y de las fallidas conversaciones o negociaciones con el régimen y el régimen insistiendo frente al colapso prácticamente de todo el país, insistiendo en el montaje de unas elecciones trucadas, de unas elecciones que no son más que una mascarada. Bueno, esto que ocurrió hoy en la Universidad Central es un aliento sencillamente impresionante y da nuevos bríos para la lucha democrática que se viene realizando. Y yo diría que es una extraordinaria antesala y una gran experiencia a tomar en consideración para el próximo jueves, cuando también esos mismos sectores allí presentes, con sectores, por supuesto, políticos, con dirigencia política, con trabajadores, con sectores populares, con sectores empresariales, con la iglesia presente, con los otros líderes de otras religiones, bueno, desempleados, campesinos, estudiantes. También estaremos haciendo un anuncio que de la misma manera cobra una fuerza impresionante con esta antesala que hoy se vivió, tan emocionante, y el jueves se estará presentando lo que hemos denominado el Frente Democrático de Unión Nacional para el Cambio. Eso es lo que estaremos presentando el próximo jueves, que de la misma manera esperamos tenga el mismo sentido de unidad que hoy pudimos vivir en la universidad y en la misma profundidad de cada uno de los mensajes en la búsqueda definitiva de ese esfuerzo que nos permita cerrar filas frente al fraude electoral y la gran lucha por exigir mejores condiciones electorales, que al fin de cuentas es parte de o uno de los objetivos que queremos lograr. Sobre este tema, bueno, en un extracto del documento leído por la periodista Cecilia Mujica se hacía referencia justo a la necesaria renovación, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral para concurrir a un proceso libre y transparente en nuestro país. Si me permite, vamos a reponer, unos minutos de esta intervención y yo quisiera su comentario, saber si ustedes tienen planteado integrar a las propuestas que va a ser la unidad, bueno, lo que fue la intervención de los sectores el día de hoy y este documento final. Vamos a escucharla y yo quisiera su reacción. Venezuela unida no se rinde y exige que se restablezca la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes, la plena vigencia de la Constitución. Es la hora del cambio, la hora del protagonismo del pueblo, del ejercicio libre del derecho al voto.
con un árbitro imparcial y en las condiciones y plazos previstos en la ley, que permita votar para elegir. Es la hora de impulsar y darle fuerza a formas organizativas unitarias e incluyentes cuya conformación resulte de un amplio consenso, que es el que estamos viendo hoy aquí. ¿Cuál es la reacción de Andrés Velázquez? ¿Cómo van a integrar estas propuestas a, bueno, esta iniciativa de la alternativa que han denominado Frente Democrático de Unión para el Cambio? ¿Lo escuchamos? Sí, el contenido que tiene este documento que se leyó hoy, a suerte de proclama, bueno, más o menos está identificado con el manifiesto que mañana estaremos también leyendo, el jueves estaremos leyendo para todo el país, donde los objetivos son precisamente compartidos en cuanto a la necesidad de que queremos elegir, porque como bien he dicho en otras oportunidades, en Venezuela se vota, pero no se elige por las condiciones sencillamente en las que nos convocan a participar en un proceso electoral que evidentemente adolece de condiciones democráticas y de plena libertad para que todos los ciudadanos puedan emitir un voto y tener la certeza de que su voto no va a correr la misma suerte del voto de los ciudadanos del Estado Bolívar, a los cuales vulgarmente, descaradamente cambiaron los resultados electorales, y que ese mismo Consejo Nacional Electoral, que no respetó el resultado electoral de Bolívar y que sencillamente desconoció incluso su propia proclamación del gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, bueno, sencillamente no puede ser ese el Consejo Nacional Electoral que vaya a elegir o conducir un nuevo proceso electoral en Venezuela, y por eso coincidimos plenamente la necesidad de tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, la necesidad de que quede claramente establecida la supresión de esa Asamblea Nacional constituyente y legítima y que no tiene facultad para convocar procesos electorales en Venezuela. Eso es para nosotros evidentemente fundamental, y donde el resto de las condiciones que hemos estado enumerando, porque esto no es una elección libre, porque esto no es una elección de verdad y que no la podemos acompañar, es precisamente parte de las coincidencias que tenemos. Todo ese esfuerzo que hoy se presentó en la Universidad Central de Venezuela y todo lo que vamos a presentar integrando a todos estos sectores, porque el propósito y el objetivo es el mismo, el restablecer la democracia, restablecer el respeto riguroso y observación rigurosa a la Constitución Nacional de la República, y que podamos efectivamente votar para elegir en Venezuela, tal como se establece hoy en la proclama leída por nuestra amiga Alba Cecilia Mujica en la universidad. Finalmente le preguntaría a nuestro invitado acerca de la agenda que va a plantear la Alternativa Democrática conjuntamente con sectores organizados en nuestro país. Conversamos hace algunos días con dirigentes estudiantiles y nos decían que ellos no estaban negados, por ejemplo, a retomar las protestas, pero siempre y cuando tuvieran un objetivo claro a alcanzar. Hoy el rector de la Universidad Católica decía que experiencias como las de la Central tienen que replicarse en todo el país, y por otra parte los cuerpos de seguridad del Estado, permanecieron a las afueras de la Universidad Central durante esta actividad. ¿Cuál es la agenda? Y saber si, se ha planteado retomar las manifestaciones para exigir justamente el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Bueno, precisamente el jueves estaremos haciendo ese tipo de anuncios, que yo creo que van en tres direcciones, María Alejandra. Una es el tema de la orientación de la dirección. Dos, orientación para todo el país. Dos, la organización, que allí estaremos igualmente haciendo el anuncio. Y tres, el tema de la acción. Yo diría entonces que son tres anuncios fundamentales: orientación, organización y acción
que será parte de los anuncios que estaremos haciendo el próximo jueves en la presentación de este Frente Democrático de Unión para el Cambio y la Reconciliación en todo el país. Bien. Eso es lo que tenemos presente para el próximo jueves y allí haremos los anuncios debidos. Gracias, Andrés Velázquez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Gobernador electo en el Estado Bolívar, aunque sin el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, él denunció con evidencias las irregularidades que, por cierto, le dieron la vuelta al mundo durante esa elección. Estuvo hoy en la aula magna expresando opinión y adelantando lo que será la actividad, esta vez convocada por los partidos políticos de la Mesa de la Unidad para el próximo jueves. A esta hora hacemos una pausa, regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Solicitan al Tribunal Supremo en el exilio anular presidenciales en Venezuela. Es una información que destaca el Diario Nacional en versión electrónica. También hoy la sala plena del máximo tribunal que se ha instalado fuera de nuestro país, admitió a trámite, se declaró competente para analizar la solicitud ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, solicitada por la fiscal general en el exilio. Están ustedes por el caso Odebrecht. Habrá que ver hasta dónde llega esta averiguación. También destaca el diario El Nacional lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico en nuestro país. Corpoelec informó sobre la interrupción del servicio por las lluvias en Venezuela, lo cual nos ha llamado poderosamente la atención. Ayer hubo apagones en varios sectores del país y esto incluyendo el estado Vargas, donde funciona el principal aeropuerto de Venezuela. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Winston Cavas.
Él es ingeniero electricista, forma parte del Colegio de Ingenieros. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico en Venezuela. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Llama la atención que ahora Corpoelec, atribuye a las situaciones atmosféricas lo que está ocurriendo en nuestro país. Anteriormente utilizó el expediente del sabotaje. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, buenas tardes. Inicialmente tuvimos una falla parecida, similar a la ocurrida la semana pasada, a la ocurrida en el mes de febrero, a la ocurrida en enero, a la ocurrida en diciembre. O sea, ¿qué ocurrió en esta oportunidad? O sea, hubo una avería en la línea Tacoa del Convento, que esta origina una sobrecarga en la línea Convento-Boyacá de 230 kilovoltios, se produce un apagón eléctrico donde afecta a varias zonas del este de Caracas y del norte de Caracas. Eso es lo que ocurrió desde el punto de vista eléctrico. Decir que producto del ciclón que está pasando por la costa venezolana es otra mentira más. Le explico. Si la central termoeléctrica Tacoa estuviera funcionando correctamente, como lo hemos denunciado en otras oportunidades, esta falla no la ve el sistema, entra la central termoeléctrica Tacoa y Caracas no queda en apagón, ni el estado Vargas. Tacoa, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, de los 1.300 megavatios termoeléctricos instalados, solo tiene operando 250. ¿Por qué no funcionaron las protecciones principales y de respaldo en esas líneas? Ya es de perogrullo volverlo a decir. Es un problema de mantenimiento, de planificación de la gestión de mantenimiento, de la poca observancia que se tiene sobre las líneas de transmisión en el país. ¿Por qué no funcionan las protecciones principales y de respaldo? ¿Qué está pasando con la generación termoeléctrica? ¿Por qué de 18.000 megavatios termoeléctricos instalados solo tenemos disponibles 3.200 megavatios? ¿Por qué el aeropuerto Simón Bolívar, país internacional y nacional, tuvo ese fuerte apagón? ¿Dónde estaban las plantas de emergencia termoeléctricas de ese aeropuerto? Que son normas internacionales, que tienen que estar operativos y funcionando. ¿Por qué esas plantas no están operativas? Entonces, da mucho que pensar de que han pasado cerca de 24 horas y Corpoelec aparece con una información bastante baladí, donde dice que es producto del oleaje marino. No digamos la verdad al país. La crisis en el sistema eléctrico llegó para quedarse, es sistémica, se produce en todo largo de los componentes del sistema eléctrico, en generación, en transmisión, en distribución, producto de la improvisación de esa gerencia que está allí, producto de la desprofesionalización que está ocurriendo en Corpoelec. Se han ido cerca del 80% de los profesionales de la ingeniería y del personal técnico, producto de la obsolescencia de los equipos que tienen más de 30 y 35 años instalados y no hay nadie que le haga mantenimiento a esos equipos. Esa es la gran verdad que hay que decirse al país. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado porque, usted habla de la obsolescencia de los equipos, pero el Ejecutivo Nacional en los últimos 18, 20 años de esta administración ha destinado al sistema cerca de 100.000 millones de dólares según cifras de algunos especialistas. Al menos eso nos decía el ingeniero Víctor Poleo hace algunos días. No sé si coincide con los datos del Colegio de Ingenieros. ¿Dónde está esa cantidad ingente de recursos? Esas inversiones se hicieron en el domingo del sistema eléctrico nacional. Esas inversiones se hicieron y modificaron la matriz energética del país. Esas inversiones se hicieron en generación termoeléctrica, obviando que había que hacerle los sectores medulares del sistema eléctrico. Sí, había que hacer inversión en generación, pero no en generaciones termoeléctricas nuevas, en mantenimiento de las existentes, recuperar Tacoa, recuperar
el sitio, cerrar el ciclo combinado del sitio, recuperar las termoeléctricas del Zulia, recuperar Guarenas Guatire, recuperar Planta Centro, hacer el gasoducto a la Luis Zambrano. Esas eran las inversiones. ¿Qué hicieron? Y todo el mundo sabe lo que ocurrió con los famosos bolichicos y la empresa Terwi. Compraron plantas termoeléctricas usadas, las pasaron por Cuba, las repotenciaron y se las vendieron como nueva a Venezuela. Debieron haber hecho inversiones en transmisión, ampliar las líneas de transmisión, hacerle mantenimiento, sustituir algunas. Debieron iniciar una política agresiva de sustitución de las centrales, de las subestaciones de distribución, cuyos equipos están obsoletos, ya se cumplieron su vida útil. No hicieron eso. Fueron a lo medular, a la parte de generación termoeléctrica. Y no es casual que haya 2 detenidos en España que los van a enviar a Estados Unidos producto de la corrupción en el sector eléctrico en el país. No es casual el informe de la Comisión Eléctrica que nombró la Asamblea Nacional, donde allí está la pérdida de casi 30.000, 40.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. No es casual lo que está ocurriendo con la central hidroeléctrica Tocoma, que está 98% pagada y todavía no le ofrece 1 kilovatio al sistema eléctrico nacional. Allí están las grandes males del sistema eléctrico nacional, en la corrupción. Y eso hay que decirlo con nombre y apellido. Es irresponsable en ese informe de la Asamblea Nacional que este gobierno ha negado ese informe y no ha permitido que el ministro de Energía Eléctrica comparezca ante la Asamblea Nacional en su interpelación. Eso es lo que el pueblo venezolano necesita. Porque yo recuerdo cuando llegó el ministro actual a su cargo, Caracas está blindada, no está blindada de falta, señor ministro. Igual dijo el anterior ministro Jesse Chacón, en 100 días recuperamos el sistema eléctrico. Ya eso hace 5 o 6 años. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Gracias, Winston Cavas, por atendernos, acompañarnos, coordinador del sector eléctrico de la mesa de la unidad, director ejecutivo de la Comisión de Electricidad del Colegio de Ingenieros, bueno, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, esta cantidad de apagones que incluso dejaron sin luz al principal aeropuerto, el aeropuerto de Maiquetía, en el estado Vargas. Él dice que es baladí, que no responde a la realidad. El argumento que ha ofrecido Corpoelec para explicar lo ocurrido en las últimas horas no habla de sabotaje, no habla en esta oportunidad de la iguana, habla de las condiciones atmosféricas. A esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR
750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los escorpiones venezolanos y su particular veneno. Una gota de su secreción sería suficiente para matar a un hombre en pocas horas. Los escorpiones o alacranes son capaces de producir un cóctel letal que contiene más de 300 toxinas que bloquean el vital intercambio de iones en las células de cualquier organismo, ya sea una criatura de 100 kilos o un diminuto hongo o bacteria que se pose en su exoesqueleto. El grupo liderado por la doctora Gira Tesutse, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, ha estudiado por décadas los efectos que desencadenan los venenos de los escorpiones en los organismos. Demostraron que la composición del veneno producido por las especies venezolanas es diferente a los producidos por especies de otras latitudes y sus efectos más complejos. En contraste con otros venenos escorpiónicos que afectan únicamente al sistema nervioso, el veneno de los escorpiones venezolanos actúa también sobre el sistema inflamatorio y la coagulación, agravando el cuadro del síndrome escorpiónico. Pero estos arácnidos no solo inoculan veneno a sus enemigos o presas, sino también lo rocían sobre su propio exoesqueleto para librarse de hongos y bacterias. Este dato curioso llevó a la doctora Tesutse a demostrar que los escorpiones son boticas andantes. Sus toxinas tienen actividad antibacteriana, antifúngica y anticancerígena, que pudieran dar respuestas a enfermedades humanas. Estos importantes hallazgos han convertido a la doctora Tesutse en líder en el campo de la bioquímica de venenos y sus efectos fisiológicos, y en honor a su labor, una nueva especie de escorpión fue nombrada con su apellido, Microtitius tesutse. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la actividad convocada hoy en la Universidad Central de Venezuela. Sectores de la sociedad civil organizada realizaron asamblea bajo el lema Venezuela no se rinde, con la finalidad de crear un frente para la lucha contra la dictadura, pero también para el rescate de la democracia. Uno de los participantes nos acompaña, me parece que fue el primero en tomar la palabra, ya me corregirá él si me equivoco. José Boda, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes, María Alejandra. Gracias una vez más por darnos la oportunidad. Sí, efectivamente, fuimos los primeros, bueno, y hablamos desde la perspectiva de los trabajadores, de los que luchamos. Es muy importante, como decía el nombre del acto, Venezuela no se rinde. Bueno, los trabajadores no nos rendimos, los jubilados que han salido a protestar, los trabajadores de la salud, los pacientes, los enfermos, los familiares de los enfermos no se rinden en este país. Los sindicatos, los profesionales, los profesores universitarios, ya que, bueno, solo la lucha y la movilización cambia la vida. Bueno, el movimiento social y sobre todo los que queremos un cambio profundo en este país y de verdad los que vamos a derrotar a esta dictadura sin lugar a dudas. Ahora, usted decía, entre otras cosas, que a este gobierno, y lo cito, no lo saca una intervención, lo sacaremos los venezolanos. ¿A qué se refería? Bueno, porque nosotros hemos visto que personas que no confían en las fuerzas de los trabajadores y del pueblo, muchas veces está el debate nacional que si una intervención extranjera para salir de este gobierno. Nosotros le decimos claramente, no esperamos, no apoyamos ninguna intervención militar de ningún tipo
en este país, extranjeras, pero estamos convencidos que los trabajadores, que el pueblo, que los enfermos sin medicamentos, que los trabajadores y el pueblo que no tiene alimentos, que no consigue, los que vivimos de un salario, y el salario está totalmente destruido, lo cual el gobierno pretende legalizar el hambre, con unos aumentos unilaterales que no son aumentos, que es una farsa, ya que están muy por debajo de la inflación, en un país donde la canasta alimentaria está en más de 26 millones de bolívares. El gobierno pretende legalizar el hambre con un salario de 392.000 bolívares mensuales, es decir, una cestatique de 915.000 bolívares, que no cubre las expectativas de los trabajadores. Bueno, es la protesta, es la movilización de este pueblo, es la reverdía de este pueblo, que es la que va, sin lugar a duda, a sacar a el gobierno nacional. Bueno, la alimentaria está en 26, la básica está en 35 millones de bolívares, al menos la hasta el mes. básica está en 35 millones, la alimentaria en 26, y la Constitución establece en el artículo 91 que la referencia para el salario mínimo es la básica. Entonces estamos hablando de que en este país, el que no tenga un ingreso de más de 30 millones de bolívares simplemente está pasando hambre, y es por eso las protestas, y es por eso, bueno, que cuando los venezolanos, más del 80%, quien desayuna no almuerza y quien almuerza no cena, y los que cenan no desayunamos. Ahora, cuando usted habla de retomar las protestas, por cierto, 482-9750 para su participación, nos interesa mucho su opinión en torno a esta actividad, transmitida prácticamente por redes sociales, por portales de internet. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿cuál es el planteamiento en torno a estas protestas? Vimos y llamó poderosamente la atención el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado a las afueras de la Universidad Central de Venezuela, aunque ninguna protesta estaba convocada. ¿Lo escuchamos? Sí, fíjate. Hemos visto cómo los trabajadores del Lácteo, los Andes, salieron a protestar y estuvieron detenidos. Hemos visto cómo trabajadores del sector eléctrico, como Helios Palacio, por decir que venían los apagones y por decir cómo estaba la industria petrolera, está detenido, situación que no aceptamos. El compañero Ronnie Álvarez, más de 7 años detenido, trabajador de Ferrominera, el cual exigimos la libertad también. El compañero de Petra Carabobo, el presidente Omar Escalante, detenido. Entonces, pero vemos cómo los trabajadores en el sector salud salen a protestar, los trabajadores petroleros salen a protestar. Nosotros estamos exigiendo y estamos haciendo un esfuerzo unitario de todos los sectores que salen a diario, a lo largo y ancho de este país, a protestar, precisamente que haya una coordinación de estas luchas, que haya una protesta ordenada, organizada, y que salgamos todos a protestar, porque en este país efectivamente la protesta se criminaliza. Desde la protesta no es un crimen, es un derecho, y no puede ser que a los que salimos a protestar, a los que reivindicamos la movilización, la protesta civil, cívica, contundente, pues se nos llame terrorista. Entonces es una cita, los jubilados de la industria petrolera y todos los jubilados de Venezuela que salen a protestar, las personas que no tienen alimentos, que no tienen medicina, los enfermos. Entonces, en ese sentido que nosotros, este acto es para llamar a conformar un gran movimiento nacional, de luchadores sociales para, de una forma autónoma, de una forma democrática, seguir luchando por el derecho a la vida, por salarios dignos, por las reivindicaciones de este pueblo que se les niega, y también por denunciar precisamente un gobierno que entrega el arco minero, que entrega la industria petrolera a las transnacionales, que le ofrece a las transnacionales petróleo por 300 años, mano de obra calificada, pero con salarios de semiesclavitud, con salarios de menos de $30 al mes. Es una vergüenza, es una situación inaceptable, infrahumana, las condiciones que vivimos los asalariados en este país, los trabajadores, las trabajadoras y los jubilados,
Y es por eso que nosotros reivindicamos la protesta, reivindicamos el derecho a la huelga como la arma más poderosa de la clase trabajadora, y es por eso que estamos llamando a los trabajadores, a los sectores populares, a los enfermos, a la juventud, a protestar, ya que solo la lucha cambia la vida. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Nos acompaña José Bodas de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Él tomó la palabra hoy como parte de los sectores organizados en esta actividad de la Universidad Central de Venezuela. Antonio Mejías nos llama desde el Valle. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra y al señor Guada. Mi pregunta es el siguiente, Guada. ¿Qué pasa con Huirrangel y las elecciones? Huirrangel, háblame algo, por favor, sobre las elecciones y los sueldos que no alcanzan para nada. Los sueldos no alcanzan. Los comedores, habla de la comida, de los comedores, de los petroleros, por favor. Esa es toda mi inquietud. Muchas gracias. Sí, compañeros, todos sabemos que la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela tiene más de 3 años sin elecciones. Nosotros de la Corriente Secura hemos exigido elecciones en la FUTE, democrática, libre, para derrotar a esta burocracia roja-rojita, traidora, que ha sido los responsables, junto con la empresa y el gobierno nacional, de destruir la Convención Colectiva y los derechos de los trabajadores. La Convención Colectiva de los Trabajadores Petroleros está vencida desde el año pasado. Los trabajadores petroleros tenemos un salario de hambre. Eso es semi-esclavo, desde 48.000 bolívares semanal hasta 70.000 bolívares como promedio, con una cesta ticket de 1.650.000 bolívares. Y hoy en las áreas operativas de la industria petrolera, como lo dice el compañero, ni la comida se garantiza. No se garantiza ni agua fría, ni los uniformes. No han pagado la compensación salarial por antigüedad. Hace más de 11 años que no la cancelan. PDVSA se roba a los trabajadores, primero a la nómina no contractual o nómina mayor. No hay retroactividad de las prestaciones sociales, no hay el pago de la tablita, no hay la dotación de los implementos de seguridad, todo lo referente al pago de horas extra, tiempo de viaje, vuelo nocturno. PDVSA se roba más del 45% de los trabajadores. Por eso los trabajadores petroleros, los jubilados de la industria petrolera, como todos los trabajadores de Venezuela, exigimos el derecho a la protesta, y sobre todo estamos conscientes que solo la movilización y la lucha cambia la vida. Más oyentes, Freddy Dávila nos llama desde Coche. Muy buenas tardes. Señor Freddy, buenas tardes. Mira, te admiro porque tú haces muy buenas preguntas a los invitados, pero ninguno de ellos te responde realmente concretamente la pregunta que tú le haces. Ahora, la pregunta que yo le hago, porque yo estuve en el acto también, muy bonito el acto, y uno que habló muy bien, que está presente ahorita, Boada, y el padre virtuoso. Pero, ¿cómo salir de esta dictadura narcocomunista? El pueblo no puede contra las armas, porque sabemos que es un narcocomunismo militar. O sea, estamos luchando contra militares. ¿Cómo poder nosotros salir de esta dictadura? Es la pregunta que yo haría. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el planteamiento, señor Bodas? Bueno, precisamente organizar las luchas que se están dando. Salir a movilizarnos por nuestros derechos, por el derecho a la salud, por el derecho a trabajo digno, por el derecho a la protesta, porque nuestros pacientes se están muriendo sin medicamentos en los hospitales, porque la difteria está matando a nuestros niños, porque el paludismo en el oriente del país y a nivel nacional, y no hay medicinas, está matando a gran cantidad de personas, porque los salarios están totalmente destruidos, porque la Asamblea Nacional Constituyente hace una ley y que de inversiones extranjeras, para estimular las inversiones extranjeras, donde no hay a los trabajadores de las supuestas inversiones extranjeras, no vamos a tener derecho a sindicalizarnos ni a contrato colectivo, ni los derechos de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, es la movilización y la lucha. Ahora, señor Bodas, ¿qué le dice usted a aquellos ciudadanos que de pronto tienen miedo producto de la represión que se ha vivido en nuestro país, por la cual, por cierto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició examen preliminar ante la posible
el posible delito de lesa humanidad cometido por los cuerpos de seguridad. ¿Qué le dice usted a estos ciudadanos como el señor Freddy, que de pronto tienen miedo ante la acción del Estado? ¿Lo escuchamos? Sí, primero que todo, que el gobierno, estamos conscientes que el gobierno criminaliza la lucha, reprime a las manifestaciones, pero más allá de esto, yo creo que es el momento de todos salir a luchar por nuestros derechos. Indudablemente que el año pasado hubo más de 130 muertes de jóvenes, que nos duele por protestar, que tenemos gran cantidad de trabajadores detenidos y de jóvenes todavía detenidos, y que el gobierno pretende con la represión precisamente es eso, que tengamos miedo. Y yo creo y estoy convencido que los venezolanos, los trabajadores, los jóvenes, los activistas sociales que tengan un compromiso con el país y que tengan un compromiso con el pueblo, hemos llegado a la conclusión que solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Si queremos cambiar esta realidad, es precisamente el único camino en la lucha, es la movilización y es la protesta. No hay otro. Y en ese sentido los trabajadores tenemos que organizarnos y tenemos que apoyar a todas las luchas que se están dando. Hay lucha de los trabajadores del metro de Caracas, yo insisto en esto, los trabajadores de la energía, de la industria eléctrica, los trabajadores petroleros, Lácteo, los Andes, y precisamente por esta cantidad de luchas que hay a lo largo y ancho, los trabajadores cementeros, los trabajadores eléctricos, las empresas básicas de Guayana. Entonces, eso es lo importante, que a pesar de la represión, a pesar de los despidos, a pesar de toda la represión de este gobierno, los trabajadores y el pueblo de Venezuela, la juventud, los profesores universitarios, los profesores de la educación media, los maestros, es decir, los que vivimos de un salario, hemos llegado a la conclusión que luchamos, porque si no luchamos simplemente vamos a morir de hambre o vamos a morir por falta de medicamentos. Tenemos más oyentes que se comunican a través del 482-9750. Freddy Medrano nos llama desde Florida. Entiendo debe ser la Florida en Caracas, ¿correcto, señor Freddy? No, saludos, Mariela. Estoy llamando es de la Florida en los Estados Unidos, en Miami. Lo escuchamos. Esto es correcto. Orlando, Estados Unidos, Florida. El compañero, yo soy Freddy Medrano, expresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Corpoelec, actualmente en el exilio, porque es cierto lo que dice el compañero que antecede, que la lucha hay que seguirla, pero esta lucha no la podemos solo, lamentablemente, y muchos dirán, no, si tú lo dices porque estás afuera. No, yo lo digo porque lo he vivido en carne propia. Muchos trabajadores de Corpoelec se han ido de la empresa porque ya no soportan no solamente la situación laboral que están viviendo allí, sino el acoso que hay con los trabajadores. Lamentablemente no podemos solo. ¿Por qué? Por lo siguiente, dicen que no podemos aceptar una intervención extranjera, pero por amor de Dios, ya tenemos a los cubanos metidos, dominando todo. No sé si él puede dar fe de PDVSA, pero lo que es Corpoelec está tomado por los cubanos. ¿Qué llaman? ¿Qué es? Lo que llaman el Estado Mayor Eléctrico. El Estado Mayor Eléctrico está controlado por cubanos. Entonces, cuando ahí hay un problema en Corpoelec, los primeros que llegan son los cubanos con los militares. Ya los trabajadores no pueden con esa situación. Está bien, muy bonito que salgamos a luchar y todo, pero la situación no la podemos controlar solo, porque ¿quién quiere ir preso? ¿Quién quiere perder la vida? Ok, si todos vamos, pero aquí solo no podemos. Estamos luchando contra gente que es déspota, que no tiene miedo de darle un tiro, de torturar a alguien, y solo no podemos hacerlo. Bien. Solo no podemos hacer eso. Bien, tenemos que, gracias, señor Medrano, que hacer una pausa para publicidad, pero le doy un minuto, señor Bodas, para que conteste usted al oyente. Lo escuchamos. Bueno, como lo vamos a sacar como sacamos al Imperio Español después de 300 años, como se sacó a Pérez Jiménez, como se sacó a Videla en Argentina y en el Cono Sur las dictaduras, como se derrotó a Pinochet, igual.
con la movilización y la lucha. Cuando un pueblo tiene determinación de luchar y cuando un pueblo tiene la determinación de ser libre, esa es la fuerza, esa es la energía más grande, más poderosa que miles de bombas atómicas. Gracias, José Bodas, por atendernos, acompañarnos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM.